quienes no conocen el valor de inversión de este entrenamiento, les quiero contar que este es un entrenamiento de alto perfil. Van dos superdocentes totalmente expertas, con especializaciones, con todo un contenido académico, profesional y sobre todo experiencial con la práctica. Bueno, profundamente es lo que significa que es un curso de alto perfil, lo que significa que es un curso que tiene un precio, bueno, alto, y el valor real de este entrenamiento es de 600,000 pesos. Sin embargo, escúchame esto, estamos tema de Halloween y todo lo demás, y lo que queremos es que pierdas el miedo, como dicen en Halloween, y que te lleves este entrenamiento por solo 320,000 pesos. Lo puedes pagar en un solo pago de 320,000 pesos, muy económico, más de 50 horas, y si de pronto te decides pagarlo en cuotas, puedes pagar 2 cuotas de 175,000. Esto hasta el 30 de octubre. Hasta el 30, o sea, hasta el domingo. Además, te vamos a regalar no solo el seminario de primeros auxilios psicológicos infanto-juvenil, sino que te vamos a dar un seminario en trastornos del neurodesarrollo que está alojado en nuestro campus virtual, y eso significa que es un seminario que tú lo vas a poder desarrollar según tu tiempo. Tienes acceso ilimitado, yo siempre lo llamo, nuestro campus virtual es como el Netflix del psicólogo. Vas a tener todo esto, ¿sí? Totalmente. Entonces ya sabes, el valor, 320,000 pesos, o pagas 2 cuotas de 175,000 hasta el 30 de octubre. Totalmente certificados, es decir, te vas a llevar 3 certificaciones, 2 cursos que son en vivo y uno que es en el campus virtual, 3 certificaciones, y además los 2 que son en vivo, escúchame, también te quedan alojados en el campus virtual. Así que genial que te puedas preparar y entrenar en todo este proceso. Bueno, sin más entonces, vamos a arrancar, vamos a iniciar. Vamos arrancando, así que si tienes un amigo, mira, por ahí está el link para que le compartas. Ok, el link, búscalo en el chat, dile, mira, esta clase está buenísima. Y mi profe Gira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí ya te vi. Buenas noches para todos. Qué chévere estar acá de nuevo. Dale, genial, profe. Claro que sí, mira, aquí tenemos ya un poco más de 70 personas ya conectadas. Mis amigos que están en Facebook, si quieren pueden pasar a Zoom o pueden seguir allí, no pasa nada, o pueden darle compartir simplemente. Y, profe, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pero vamos a hablar de una cosa muy interesante. Siempre que hablamos o cuando nos hemos planteado, ¿cierto? Este entrenamiento intensivo en psicopatología infanto-juvenil, siempre lo pensamos, por supuesto, digamos, en el paciente que es el niño y el adolescente, ¿sí? Pero yo el día de hoy quería poner el foco en otro lado que también es súper importante para digamos así, el éxito que pueden tener estos niños y adolescentes que presentan algún tipo de trastorno, que es los cuidadores. ¿Quiénes cuidan a esos niños y cómo cuidamos a esos cuidadores? ¿Sí? Porque, digamos así, por supuesto, es fundamental conocer las técnicas y las estrategias para los chicos y para poderlos ayudar y brindarles todas las herramientas para que tengan el mejor desarrollo posible dentro de su condición, pero también esos papás, esas mamás, esas familias extensas, esos hermanos que están rodeando, digamos, a ese niño, a ellos también hay que brindarles algo, porque no es sencillo, digamos, es un escenario bien demandante, ¿sí? Y creo que en ese sentido, poder pensar en ellos hoy me pareció también importante para darle como esa visión redonda a lo que tiene que ver con conocer sobre psicopatología infantil, porque no es solamente a los pacientes, sino también a sus familias. Buenísimo, profe. Bueno, profe, el público es tuyo. Yo me salgo por aquí de cámara. Y atentos, apaguen su WhatsApp o pónganlo por ahí en silencio. Ojalá se conecten a la computadora, ¿sí? Para que puedan disfrutar mucho más. Y si se quedan hasta el final, les puedo responder preguntas, Claudia, cuando estás preguntando que si es el mismo curso. Pero bueno, ya no quiero hablar de esto, sino hasta el final y les explico más detalles. Feliz clase. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a nuestro entrenamiento del día de hoy. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, me encanta verlos. Veo varios nombres que ya me resultan familiares, eso me encanta. Como les decía hace un momentico, pues no solamente pensar en los niños, niñas y adolescentes que, digamos, sufren algún tipo de trastorno psicopatológico
es importantísimo y hay que saber de eso, sino también, bueno, ¿qué hacemos con esas familias y esa gente que rodea? ¿Cómo acompañamos a esos papás y a esas hermanos, familias, tíos, quienes sean, que están alrededor de esos niños que necesitan cuidarse, que necesitan ser cuidados, ¿sí? O que necesitan algún, digamos, un acompañamiento tal vez mucho más cercano que un niño que tenga, digamos, capacidades más normativas, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Pues para los que no me conocen, me presento, espérenme, esto avanza por favor, caballero, muchas gracias. Entonces, mi nombre es Geraldine Charaf, yo soy psicóloga, tengo una maestría en psicología clínica y de la familia, trabajo con la Policía Nacional en una línea de ayuda, en una línea de apoyo emocional para los uniformados y sus familias, he trabajado con fundaciones, con el bienestar familiar, he trabajado con... ¿Qué más no he hecho? He hecho consulta, hago consulta privada, y pues ahora doy clase en el área andina en el programa de psicología virtual, que alguien había dicho por ahí que había estudiado virtual, entonces yo formo parte digamos, de ese grupo de profes que dan clases en virtual y también formo parte del equipo de Ser Productivo, ¿sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a conversar el día de hoy? Como siempre, preguntas, dudas, levanten la mano, escríbanla, aquí vamos, digamos, en vivo, vamos a respondiendo preguntas de una vez, las que les vayan surgiendo. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver hoy? Primero, ¿qué es un cuidador? ¿Sí? ¿Quiénes son los cuidadores? ¿Cómo se caracterizan? ¿Cómo pueden estar clasificados? Y también vamos a hablar de cuáles son, digamos, aquellos síntomas que los cuidadores pueden presentar y que se conoce como el estrés del cuidador, ¿sí? Luego vamos a ver 4, digamos, como estrategias, por decirlo de alguna manera, o 4, sí, digamos, herramientas que pueden ayudar a que esos cuidadores puedan estar más acompañados, ¿sí? Y puedan, digamos, cumplir y ejercer su función de cuidadores con mucho más, digamos, éxito. Y por último, vamos a hablar de la importancia del apoyo interdisciplinario para cuidar a los cuidadores. ¿Sí? Angélica, cuéntame, bienvenida. ¿Estás por ahí? Levantaste la manito. ¿No? Bueno, cuando quieras, abres el micrófono y bienvenida a tu pregunta. Ah, por aquí, para ver. Dale, tranquila, me lo puedes escribir y yo lo voy leyendo. No hay problema. ¿Tengo que activar el sonido? ¿No me escuchan? Ah, ¿desde aquí? Déjame ver cómo te puedo dar. Vamos a ver. Angélica. Aquí estás. ¿Ya? Creo que ya te Aló. dieron la oportunidad. Hola, ahora sí. Eso, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me perfecto. escuchan? Sí. Ay, bueno, buenas noches, profe. A usted y a todos le cuento que este tema me cayó, mejor dicho, como anillo al dedo. Voy a ser Qué muy bueno. breve. Yo soy Señora. soy nueva en clínica y tengo un paciente de 8 años recién diagnosticado del espectro autista. Entonces, el comportamiento de los niños es un comportamiento particular, pero la mamá hoy que me tocó en consulta me dice, ¿por qué cuando el niño está conmigo su comportamiento empeora, más rebelde, más grosero? O sea, cuando está con otras, con fonoaudiología, con terapia ocupacional, contigo, en la guardería tiene un comportamiento dentro de lo normal, pero conmigo, yo la verdad no tengo la respuesta. Sé que me toca investigar y estudiar más, pero bueno, entonces el tema que vas a dar hoy me queda perfecto porque el niño cuando está con la mamá se porta el doble de peor o el comportamiento que tiene el típico comportamiento de un niño con esa condición. Ella le pega, ella le grita, es un niño recién diagnosticado, es un niño pues que ella no tiene como el lineamiento de la crianza de un niño con esa condición. Total. Bueno, gracias. Angélica, muchísimas gracias. Qué buena pregunta. Me alegro que esto entonces vaya a ser para ti un espacio, digamos, que te ayude en tu día a día. Para eso estamos acá.
creo que es importantísimo saber que los cuidadores siempre son los que llevan la peor parte, ¿sí? Porque los niños, efectivamente, como dicen por ahí, alguien dijo, lo ven como un lugar seguro, ¿sí? Y entonces, digamos que en ese sentido, pueden bajar un poquito sus propias, digamos, la propia estructura que ellos se montan para poderse comportar y lidiar con el mundo, ¿sí? Con la persona con la que yo me siento seguro o segura, yo puedo bajar, ¿sí? Puedo decir, ya, espérate, puedo descansar de todo esto que yo andaba para poder ser más o menos funcional y puedo simplemente ser, ¿sí? A veces eso puede ser una explicación un poco sencilla de por qué sucede, pero vamos a, digamos, primero ir preguntándonos, cuestionándonos quiénes son los cuidadores y luego vamos viendo entonces cómo estas cosas que vamos a hacer por ellos les van a ayudar efectivamente a... Los tenis. Por favor, apaguen los micrófonos, gracias. Entonces vamos a poder entonces ver cómo los vamos a ayudar a poder comprender la razón por la cual a veces estos niños con trastornos, sean del desarrollo, sean de la personalidad, etcétera, terminan teniendo con ellos conductas menos adaptativas que en otros lugares que pareciera por lógica que debería ser en revés, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Señalando, pero por favor, aquí estoy. Entonces, ¿qué es eso del cuidador? ¿Qué es un cuidador? Es una persona que asiste o cuida a otra en situación de dependencia funcional, lo cual le dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades básicas en la vida diaria. Los cuidadores pueden ser las familias, los cuidadores de niños, para los niños, perdón, para niños con trastornos, para adolescentes, para adultos, para personas de la tercera edad. Sí, es toda aquella persona que se encarga de asistir a aquel que no puede hacerlo solo. ¿Sí? Hay varios tipos de personas cuidadoras. La persona cuidadora familiar es aquella persona que tiene un vínculo familiar con la persona sujeto de cuidado que brinda cuidado de forma permanente o transitoria. Son los papás, son los tíos, los abuelitos, etc. ¿Sí? La persona cuidadora informal es aquella persona que no tiene vínculo familiar con la persona sujeto de cuidado y no tiene formación para el cuidado y puede ser una labor remunerada o no. Entonces esa vecina o esa amiga o ¿sí? alguna persona que conseguimos que no necesariamente está entrenada en ser cuidador, pero que cumple esa función para la persona que necesita, digamos, esa asistencia. ¿Sí? Y por último, la persona cuidadora formal es aquella persona que tiene vinculación laboral legal con una institución o una persona natural y que tiene formación para el cuidado, que son las enfermeras, por ejemplo. Hay muchos cursos también de cuidado en casa, etc. Entonces son personas que se forman y trabajan formalmente, digámoslo así, en este campo, que es asistir a aquellos que no pueden asistirse solos. ¿Cierto? La mayoría de los cuidadores son cuidadores familiares. ¿Sí? En la mayoría de los casos, digamos, contratar un cuidador, primero es un sueldo costoso, ¿cierto? Entonces la mayoría de las familias no tienen la posibilidad de acceder a un cuidador formal, ¿sí? Entonces, o son ellos los que cuidan, alternando normalmente con la vida laboral, ¿cierto? O son, digamos, o tienen personas cuidadoras informales que, digamos, llenan esos vacíos y esos huecos cuando tengo que ir a trabajar, cuando tengo que ir a hacer alguna diligencia, y esa es la persona que se encarga de cuidar, digamos, a la persona que necesita asistencia, y en este caso a los niños, ¿sí? A los niños, niñas, adolescentes con algún tipo de trastorno, ¿sí? Muy bien. Hablando del cuidador, ¿sí? Y, digámoslo así, teniendo en cuenta que en general son personas no formadas, que no están formadas para esto, para cuidar, ¿sí? Digamos que cuidar a otro requiere un nivel de, no solamente de conocimiento de qué hacer físicamente, sino cómo cuidar físicamente a una persona, ¿cierto? A un niño o un abuelito, por ejemplo, ¿sí? Sino también requiere una cantidad impresionante de herramientas de autocuidado para, digamos así, no sufrir lo que vamos a llamar el estrés del cuidador. Entonces, ¿sí? Entonces va eso. Entonces, ¿qué es el estrés del cuidador?
Es el estrés que genera la tensión emocional y física de la atención que se brinda. Algunos signos incluyen sentirse abrumado, sentirse solo, aislado o abandonado por otros, dormir demasiado o muy poco, normalmente es muy poco, ¿cierto? Ganar o perder mucho peso, sentir cansancio la mayor parte del tiempo, perder interés en actividades que solía disfrutar, irritarse o enojarse fácilmente. Esta aparece todo el tiempo y retomando lo que Angélica dice, ¿sí? Esa mamita que con el niño que tiene el diagnóstico muy reciente se encuentra a veces, digamos, incurriendo tal vez en el castigo físico como la única manera de controlarlo, ¿sí? Sentir preocupación o tristeza con frecuencia, tener dolores de cabeza corporales a menudo y desarrollar comportamientos poco saludables como fumar o beber demasiado alcohol o algún otro tipo de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Digamos, ¿a qué le suenan todos estos síntomas? Todas estas, digamos, estos signos, ¿a qué le suenan? ¿A qué otro diagnóstico le suena? A ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿A qué se les parece? A la depresión. Muy bien, Verónica. ¿Sí? Digamos, la probabilidad de que un cuidador que no recibe, digamos, acompañamiento o apoyo pueda desarrollar un trastorno depresivo son bastante altas. ¿Sí? Recuerden que siempre pensamos en la depresión y la otra vez también lo hablamos, siempre pensamos en la depresión como siempre como estar triste o dormir, pero también la irritabilidad excesiva puede ser un síntoma de depresión. Es un síntoma de depresión, ¿sí? Entonces, pensar que cuidar de otro puede generarme a mí un trastorno, cuidar de alguien que tiene un trastorno mental, puede terminarme generándome un trastorno mental, digamos que es algo en lo que hay que tener que estar muy alerta, ¿sí? Porque sin duda que otro dependa de mí genera en general, perdonen la cacofonía, genera en general muchísimo estrés, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes son mamás o papás de los que están acá? ¿Cuántos tienen hijitos? ¿Sí? ¿O cuántos tienen personas que dependen de ustedes? Así no estén, digamos, no tengan ningún trastorno, no estén enfermas, ¿sí? Pero tener personas que dependan de nosotros, ¿cierto? Tiene un costo emocional importante, ¿sí? Imagínense si esa persona además, miren, aquí están todos yo muy bien, imagínense si esa persona además tiene necesidades especiales y particulares. Si cuando tiene un funcionamiento, digamos, dentro del normativo, por ejemplo, sus hijos, ¿sí? Es un niño que puede ir, que va al colegio, que pues no tiene problemas de aprendizaje, sino que está aprendiendo poco a poco, etcétera. Es increíblemente demandante emocionalmente. Imagínense un niño del que uno se tiene que hacer cargo 24/7, básicamente. ¿Sí? Por aquí una manito levantada, perdónenme, no la bajaron. Rocío, creo que había levantado la mano, ¿no? Muy bien, entonces, tu hijo tiene hemofilia flor, imagínate qué duro eso, porque además no es algo, es tanto riesgo todo el tiempo de que uno no sabe, yo a veces voy caminando y uno se rasguña, se da un golpe, qué duro, ¿sí? Qué duro es, digamos, saber además que el bienestar de otra persona depende en una proporción impresionante de ti, ¿sí? De uno como cuidador, ¿sí? Entonces, esos cuidadores que andan por la vida, gastando toda su energía en, digamos, en el bienestar de otro, ¿cómo nosotros hacemos para acompañarle un poco, ¿sí? Para brindarle algunas estrategias para que esa persona pueda tener más energía, o sea, recargarse, repotenciarse de energía y entonces poder seguir cumpliendo su labor. Porque por supuesto que sería, no sé si lo ideal, pero que sería maravilloso que todas las personas que son cuidadoras tuvieran la posibilidad de tener otros cuidadores profesionales, ¿sí? Que les puedan ayudar, digamos, a equilibrar esa carga emocional, económica, esa carga que tiene que ver con que tengo que trabajar, pero al mismo tiempo tengo que cuidar. Sí, si no estoy trabajando, por ejemplo, una familia, si la mamá deja de trabajar, son papá, mamá y los hijos, y uno de esos hijitos tiene necesidades especiales. Entonces, si la mamita deja de trabajar para encargarse del niño, entonces eso también es una repercusión económica para todo el grupo familiar.
¿sí? Entonces, digamos que vivir dentro de un sistema familiar donde hay alguna persona con necesidades especiales, y más aún si la persona es un niño, ¿sí? Y además es un niño que esa necesidad especial no es física, ¿sí? Sino es una enfermedad, sino es una necesidad que tiene que ver con un trastorno mental. No sé si a ustedes les pasa y lo perciben así de esa manera también, pero a veces, todo va a sonar un poco extraño, pero pareciera que es más fácil lidiar con las discapacidades físicas. ¿En qué sentido? Uno aprende, pues, a, digamos, manejarlo físicamente, ¿cierto? Entonces, si hay que ayudarlo a levantarse, uno lo levanta, le sube, le baja, le pone los pañales, o sea, todas las cosas que haya que hacer físicamente cuando hay una discapacidad física. Pero cuando la discapacidad es psicológica, cuando hay un trastorno mental, así como le pasa a la mamá que nos decía Angélica, no sabemos qué es lo que lo va a detonar, cuándo es que la situación se va a poner complicada. Sí me hago entender, digamos, al ser intangible, mejor dicho, ¿sí? Genera muchísimas más posibilidades de que yo todo el tiempo esté en alerta máxima, porque uno no sabe el ruido, la luz, el clima, qué es lo que va a detonar, por ejemplo, un episodio de crisis, o que el niño, digamos, pueda o no pueda adaptarse a ciertas situaciones. ¿Sí? Entonces, si ya sabemos, entonces, si ya sabemos que con demasiada frecuencia, como estábamos viendo ahorita, hablando ahorita, los cuidadores ignoran sus propias necesidades mientras se centran en las necesidades de otros, ¿qué estrategias podemos plantear? Yo les traje 4, hay muchas más. Por supuesto, se pueden plantear otras, mucho más específicas, pero yo traje 4 generales que son importantísimas a la hora de, digamos así, brindarles un poco de bienestar a esos cuidadores que están encargados de esos niños, niñas y adolescentes con algún trastorno mental. ¿Sí? Primero, cuando en general tenemos un problema, en general en la vida normal, ¿qué tiende a hacer uno? A aislarse. Si uno tiene un problema laboral o económico, o con la pareja o en la familia hay un problema, pues uno eso no se lo cuenta a nadie, eso se lo queda a uno, ¿cierto? Porque uno no quiere cargar a los demás, ni quiere pasar por la vergüenza de, digamos, reconocer que algo no está saliendo bien. Vivimos en un mundo, en una sociedad, particularmente aquí en Latinoamérica y en general en casi todo el mundo, mucho del aparentar, ¿sí? De aparentar que todo está bien, todo está perfecto, que no está pasando nada, yo todo lo estoy manejando, no hay ninguna situación que nos esté abrumando, ¿sí? Cuando se hace evidente, digámoslo así, porque el niño o el adolescente tiene un trastorno del desarrollo o un trastorno mental, ¿sí? Digamos que ese deseo de que nadie, digamos, de lidiar con eso en los chiquiticos de la familia, se hace más grande inclusive, ¿sí? Porque, digámoslo así, no queremos, no solamente, digamos, tal vez abrumar a los demás, ¿sí? Sino esto tiene, digamos, es una situación de vida donde hay mucho sufrimiento, ¿sí? Tener un niño con necesidades especiales, sean físicas o psicológicas, genera mucho sufrimiento también, ¿sí? Porque no siempre o no necesariamente, por ejemplo, un niño con autismo que pueda tener dificultades para expresar el afecto, ¿cierto? Imagínense eso, un niño al que tú le estás dedicando todo, y aunque uno lo hace, digamos, sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Porque, bueno, no solamente tiene que ver con el rol de la mamá o el papá, el rol de cuidador, sino con el afecto que uno tiene. Igual, por ejemplo, no poder recibir el afecto de vuelta como uno quisiera o esperaría, también es muy duro, ¿sí? Si yo te doy, te brindo, hago todo para que tú puedas estar bien y yo no tengo ningún tipo de feedback sobre eso, ¿sí? Ese sufrimiento también lo queremos siempre que esconderlo. Que nadie se dé cuenta que el niño tiene dificultades para expresar el afecto, que no dice te amo, que no dice mamá, que no dice papá, ¿sí? Que no considera a sus cuidadores como figuras afectivas representativas, ¿sí? Todo eso es muy duro vivirlo como el adulto, ¿sí? Como ese adulto que está cuidando de ese niño. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los hermanos.
si hay más de un hijo y el resto de los hijos no tiene, digamos, ninguna dificultad, sino que tiene un funcionamiento, digamos, normativo, también cómo es vivir con ese niño hermano, con ese hermanito o hermanita que se roba toda la atención, ¿sí? Que tiene toda la atención para él, pero que además entonces esa atención no hay, de nuevo, no haber una reciprocidad en la expresión afectiva y tampoco con él, entonces no se crea un buen vínculo hermano. Bien complejo, es bien compleja esta situación y además una situación, como les digo, que puede ser bien dolorosa y muy frustrante. Exactamente, Elena, es muy frustrante, digamos, es como eso de arar, como dice el dicho, ¿no? Arar en el mar. Uno dale y dale y si uno siente que las cosas no cambian, sí, que las cosas no mejoran, el niño nunca no me dice que me quiere o si lo dice de manera mecánica, ¿sí? Digamos que para mí siempre es muy importante, como les decía al principio, por supuesto, brindar todas las herramientas para que ese niño pueda desarrollarse lo mejor posible dentro de sus posibilidades, pero también esa familia que está encargada de ese niño y además, sobre todo, quien sea el cuidador principal, como también a esa persona se le brindan espacios de acompañamiento. Entonces, lo primero, o una primera estrategia fundamental, tiene que ver con romper ese tabú de no querer involucrar a nadie. ¿Sí? Las primeras estrategias tienen que ver con involucrar a los otros sistemas, ¿sí? No solamente quedarnos ahí nosotros chiquiticos cristalizados en el sistema familiar, ¿sí? Sino abrir la posibilidad de involucrar a otros sistemas circundantes de esa familia que pueda aliviar un poco la carga, ¿sí? Esto suele ser lo más difícil con los cuidadores en general, pero yo siento que es algo a lo que hay que hacerle muchísimo énfasis y ponerle muchísimo esfuerzo, ¿sí? Ajá, y cuando eso lo preguntan él, excelente, y para allá iba, maravilloso, me diste el pensamiento. Y cuando es solo la madre la que colabora y la familia no quiere involucrarse, entonces eso ya vamos a ver que es otra estrategia que tiene que ver con todas las redes de apoyo institucionales e intersectoriales que hay disponibles. ¿Sí? Entonces vamos a suponer primero que hay una red de apoyo, digamos, personal, privada, ¿sí? Y en el caso que no la haya, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Tienes toda la razón, no todas las familias se quieren involucrar, no todas las personas, pero muchísimas sí quieren y a veces no, los papás, los cuidadores principales no lo permiten, ¿sí? Entonces, primero, involucrar al resto de la familia en el cuidado del niño, niña o adolescente. Yo sé que suele pasar con los cuidadores principales, sobre todo las mamás, porque son las que más lo hacen, no porque sean mujeres, ¿sí? Que se sienten muy aprensivas, ¿cierto? En términos de dejar a los niños con otra persona, el niño, niña o adolescente que tiene necesidades especiales, con otra persona en la familia que no sea ella. Porque pues al final es quien le conoce pues el estado de ánimo, qué es lo que lo detona más o menos, cuáles son sus necesidades, sus gustos, etc. La cosa es que eso es un conocimiento que puede ser compartido. ¿Sí? Así como yo lo conozco, yo puedo abrir el espacio con personas de mi familia de confianza para que ellos también puedan involucrarse en el cuidado y yo como cuidador tener unos espacios de descansar o ir a hacer una diligencia que solamente puedo hacer yo. ¿Sí? Muchas veces vemos a las mamitas en la calle, ¿cierto? En la buseta o en el Transmilenio, donde sea, o en el carro, no importa dónde vayan, con sus hijos y los trastean para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, lo cual me parece admirable, por supuesto, pero también digo, a veces me pregunto, qué duro es, ¿cierto? Tener que hacerlo todo sola, todo el tiempo. Es cierto que a algunas les toca solas y nadie las acompaña, eso es verdad, pero hay otras que pudiendo tener la compañía tampoco la reciben, ¿sí? Entonces es fundamental, primero, el resto del sistema familiar. Y a veces el resto del sistema familiar es el papá. No solamente son los abuelos, los tíos, los primos, otra gente, ¿no? A veces es el propio papá, ¿sí? En muchas familias con niños con necesidades especiales, los papás terminan siendo periféricos a la situación porque las mamás son las que se encargan, ¿sí? Y cuando él quiere participar, no se permite porque él no sabe, ¿sí? Entonces, fundamental involucrar al resto del sistema familiar, organizar horarios, ayuda,
personas que puedan, digamos, encargarse de ciertas cosas, personas de la familia, ¿sí? Y lo mismo pasa con los amigos. Siempre ustedes, que tienen amigos, yo también tengo amigos, cuando les pasa algo, uno siempre les dice, cualquier cosa me avisa, lo que necesites, aquí estoy pendiente, y nadie le toma a uno la palabra, o muy poquita gente, ¿cierto? Le toma a uno la palabra, y cada quien va cargando con su cruz, cualquiera que sea, digamos, la situación en la que estén requiriendo algún tipo, ¿sí? Ajá, ya voy, Jenny. Entonces, siempre digamos, pero entonces a veces no lo reciben y todo con lo que sea que estén viviendo, lo van viviendo solo. Los amigos son importantísimos y son fundamentales. Entonces, parte de involucrarlos, tal vez no tiene que ver ahí, sí, yo entiendo que tal vez el cuidado directo del niño, de la niña, del adolescente con el trastorno no sea tan fácil, digamos, dejarlo en manos de amigos, aunque hay amigos que son tan amigos que son como familia, pero digamos que puede ser un poquito más difícil con amigos, pero hay otras cosas en las que esos amigos de verdad pueden colaborar, ¿sí? Por ejemplo, hacer mercado, lavar la ropa, limpiar la casa, pasear a las mascotas, ¿sí? Todas son actividades que necesitan ser hechas, ¿cierto? No todas las familias tienen la posibilidad de tener a alguien, por ejemplo, que vaya y haga el aseo, ¿sí? Entonces, si algún amigo dice, venga, yo te ayudo en lo que tú necesites, entonces, bueno, uno hace una lista y uno le dice, escoja. Todo esto hay que hacerlo. Escoja qué quiere hacer y con eso me ayuda, ¿sí? A veces cocinar, a veces lo que sea. Digamos, todas esas actividades que demandan tiempo, demandan además que yo quite el ojo o la atención del niño o la niña, ¿sí? Y que pueden ser realizados por otros con instrucciones claras y que me pueden ayudar, ¿sí? Pero es que por aquí vi una pregunta, un momentico. Jenny, ajá. Algunos papás no se involucran en la crianza porque dicen que es más que esas actividades de las mamás. ¿De qué manera se puede generar un cambio en el padre? Eso tiene que ver con un cambio en la creencia de cuáles son los roles, ¿sí? ¿Cuál es el rol del padre y cuál es el rol de la madre dentro de una estructura familiar? ¿Sí? Digamos, tenemos el pensamiento y la creencia de que el hombre social, ¿no? Y no importa qué tan avanzados seamos, todos lo hemos pensado alguna vez hasta que nos volvimos tal vez, digamos, más abiertos, más avanzados, pero todos crecemos con la imagen del hombre proveedor y la mujer nutritiva. ¿Sí? El hombre provee lo tangible, techo, comida, de colegio, ropa, bla, todas esas cosas, y la mujer y las madres proveen todo lo nutritivo, que es lo emocional, el aprendizaje, la educación, etc. ¿Sí? Y a veces, inclusive cuando sabemos de familias donde la situación, digamos, es al revés, es decir, que la mamá es la que sale a trabajar y provee todo lo material y el papá es el que se queda, uno lo mira como extraño, ¿sí? Es como, ¿y eso sí funciona? ¿Y será que sí se puede? Y los propios, yo he tenido varios pacientes, varias familias que han venido porque tienen esa, digamos, ¿cómo se llama? Esa inversión de roles, vamos a decirlo así, de roles, digamos, ¿cómo se dice eso? Típicos, ¿sí? De roles típicos. Entonces, ellos vienen diciendo, mira, esto a nosotros no funciona porque, bueno, yo conseguí un mega o hiper trabajo y que permite que él se pueda quedar en la casa y tal, pero a veces yo me siento como que, pues no sé cómo manejarme porque cómo hacemos si yo, quién tiene el poder ahí, cómo manejamos esto y la autoridad, y entonces los niños a quién le tienen que hacer caso, al papá que está en la casa o a la mamá que sale a trabajar. ¿Sí? Entonces, digamos, todo tiene que ver con el sistema de creencias. Y la manera, digamos, de involucrar más a los papás tiene que ver con brindarles acompañamiento para que ese sistema de creencias comience a cambiar. ¿Sí? Todos somos diferentes y al ser diferentes aportamos a la relación familiar y a la dinámica familiar cosas diferentes. ¿Sí? No porque en general las mujeres seamos más expresivas emocionalmente, quiere decir que los hombres también no lo sean y lo puedan ser. Eso eso se aprende, ¿sí? Entonces, no es solamente, a veces, y tienes razón, no es solamente las mamás que no los dejan, sino a veces los papás que también se quedan en la periferia y dicen, no, ya que se encarguen. Pero eso tiene que ver con la autoimagen, con el hecho de que yo no sé si yo soy capaz de asumir ese rol nutritivo porque nunca lo he hecho. Entonces, parte del proceso y de las estrategias que se pueden brindar tiene que ver con asignar pequeñas tareas nutritivas emocionalmente entre padre e hijo o hija para que eso se vaya desarrollando. ¿Sí?
¿Te responde? ¿Jenny? Muy bien, entonces estas son las primeras dos estrategias de las que vamos a ver hoy, que tienen que ver con involucrar a otros de afuera. ¿Sí? Cómo, digámoslo así, rompemos ese tabú, ese mito de que uno tiene que lidiar solo con con el problema familiar y de que nadie se tiene que enterar, y nos damos cuenta que necesitamos de los demás para poder tener, digamos, energía para poder lidiar con la situación. ¿Sí? Todo o mucho de las, digámoslo así, mucho de lo que sucede con el estrés de cuidador, que es lo que estábamos viendo antes, tiene que ver con yo querer lidiar con todo sola y no darme cuenta que todo lo que hacemos es mucho más, digámoslo, fuerte o se fortalece cuando lo hacemos en relación con los demás. ¿Sí? Todo lo que implica aislamiento disminuye los niveles de autonomía. Increíblemente, uno pensaría, bueno, mientras más yo hago sola, soy más autónoma. No necesariamente. Porque mientras mejores relaciones dinámicas relacionales yo tengo, yo gano en las herramientas y estrategias para estar mejor, para energizarme con esas, digamos, con esas relaciones, para lidiar mejor con las situaciones que me pasan y por lo tanto tener mejor autonomía. Mientras más relacionada yo esté, más autónoma puedo ser. Aunque parezca paradójico. ¿Sí? Entonces, las primeras dos estrategias fundamentales: involucremos a otra gente. Dejemos que las demás personas entren a nuestro pequeño núcleo, las personas en las que tengamos confianza, las personas sí, además eso no se hace solo. La idea es que eso se pueda hacer con acompañamiento terapéutico en la medida de las posibilidades, ¿sí? Que digamos, no es una tarea que tiene que caer solamente o recaer solamente en el cuidador, como no vaya, hable, mire, no sé qué, sino que de eso se puede hacer también el espacio terapéutico, para poder invitar a esas personas que los cuidadores o el cuidador principal considera que pueden participar del cuidado de los niños, de ese niño o niña adolescente con ese trastorno, o que pueden participar del cuidado, digamos, de la familia o del sistema familiar. Entonces eso se trae a consulta, se trae a la sesión terapéutica. Y ahí, digamos, se dan algunas estrategias de cómo lo podemos hacer, se ponen unos límites, unas normas, para que el cuidador se sienta acompañado y cuidado y pueda seguir ejerciendo su rol de la mejor manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Con involucrar a los demás? ¿Con cómo hacerlo? Si hay entonces esas familias alguna duda de cómo, digamos, traerlos a esta dinámica que está alrededor en general de esos niños que tienen un trastorno. ¿Que va quedando claro? ¿Sí? Espero que sí. Muy bien. Entonces, las dos primeras estrategias tienen que ver con el afuera y las otras dos estrategias tienen que ver con el adentro. ¿Sí? Con las personas, con los individuos, con los cuidadores. ¿Sí? Entonces, realizar intervenciones y atenciones adecuadas en salud mental. ¿Sí? Medicamentos, psicoterapia, atención psicosocial, entre otros, reduciendo factores de riesgo asociados a problemas y trastornos mentales que se puedan generar en la persona cuidadora. Es fundamental. Si ustedes son los terapeutas o las terapeutas de un niño con necesidades especiales o con algún tipo de trastorno psicopatológico, deben garantizar también que los cuidadores tengan espacios de acompañamiento separados al de ese niño, al del paciente, sea con ustedes mismos o refiriendo con otro profesional, ¿sí? Digamos, muchos papás, muchas familias se enfocan en que el niño vaya a las terapias, ¿sí? Que tenga todas las terapias, con el psicólogo, con el psiquiatra, que vaya para terapia ocupacional, que vaya para la fono, que tenga que en el colegio la orientadora sepa, que lo estén ayudando en tareas dirigidas. Todo está enfocado a ellos, ¿sí? Y poco o nada a sí mismos y a sus propias necesidades de acompañamiento psicoterapéutico, ¿sí? Entonces nosotros como
proveedores, digamos, de salud mental, profesionales de la salud mental, tenemos que garantizar que los cuidadores también tengan espacio. Como les digo, puede ser con ustedes mismos o con otro terapeuta, ¿sí? Porque esto es importante. Como veíamos 2 láminas atrás, ¿cierto? La posibilidad de que los cuidadores desarrollen signos y síntomas de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, fobias, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que es un niño que sale muy poco, ¿sí? Por su condición física y mental, tiene que tener muy poco contacto con el exterior, ¿sí? Las posibilidades de que la persona que lo cuida desarrolle agorafobia, por ejemplo, o una fobia social son altísimas. Sí, porque si solamente su interacción en la mayoría del tiempo es con el niño y no hay una interacción con el afuera, cuando le toque salir, las probabilidades de que eso le genere una ansiedad infinita son muy grandes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se garantiza desde ustedes como las personas que están atendiendo a ese niño, ¿sí? Que esos papás también tengan toda la atención que necesitan? ¿Sí? Y lo siguiente, y respondiendo a la pregunta que hacía, ¿dónde está? Nelly, muy bien. Es fundamental vincular a las personas cuidadoras a redes sociales de apoyo presentes en los diferentes entornos donde transcurre la vida de las mismas, lo que tendrá efectos positivos en su salud física y mental. Entonces, hay redes institucionales que están, digamos, puestas en práctica para los cuidadores. Hay un documento muy interesante del Ministerio de Salud que tiene que ver con un ABC, ¿sí? De cuidado para cuidadores. Es un tema, es una guía que se propone a nivel nacional, ¿sí? Donde se habla de la necesidad y lo imperativo que es que para las personas que cuidan a personas que necesitan ayuda, haya una red interinstitucional sentidos, no solamente en el sentido de también brindarle salud mental, por supuesto, por ejemplo, oportunidades laborales, oportunidades de formación, oportunidades de pertenecer a redes de otros cuidadores. Qué importante es cuando yo cuido a alguien, reunirme con otras personas que también cuidan, ¿sí? Y en ese sentido, compartir estrategias, ganar conocimiento, también hacer comunidad y sentir que no estoy sola, que esto no solo me está pasando a mí. Yo trabajé un tiempo con una organización increíble que se llama Special Olympics, ¿sí? Que es una organización que trabaja con niños con discapacidad, ¿cierto? Discapacidad cognitiva, en temas de deporte, ¿sí? Yo trabajaba con unas escuelas de fútbol bellísimas, ¿sí? Con los chicos y los niños increíbles, pero también era increíble ver a esos papás cómo eran familia, esa pequeña comunidad de esos niños que van todos los sábados a una escuela de fútbol, especialmente para niños con discapacidad, con personas entrenadas para trabajar con ellos y brindarles toda la experiencia total que puedan tener independientemente de su condición. ¿Sí? Eso es increíble, pero era increíble ver a los papás, como todos esos adultos que estaban alrededor de todos esos chicos son familia, y cómo se tratan, cómo se hablan, cómo se pasan datos, información, cómo están, digamos, tienen conocimiento de que la alcaldía está haciendo esto, de que por allá hay no sé qué cosa, hay que meterlos en esto, hay un curso de no sé qué tal, ¿sí? En función de los niños. Eso es increíble. Poco en función de ellos mismos. Entonces, digamos, estas iniciativas que se toma como política pública de idear estrategias para los cuidadores también es fundamental, ¿sí? Porque ellos están ahí, de lo que le digo, dateándose de los niños, pero y entre ellos, para ellos mismos también, ¿qué? No solamente ese acompañamiento hermoso que hacen a nivel, digamos, experiencial, sino también las oportunidades que hay para ellos. Lo que les digo, formación laboral, en términos de salud, en términos de estar mejor, de obtener, digamos, beneficios de lugares de cuidado, de gente que se está organizando para cuidar a varios niños para que los papás puedan ir a descansar o puedan hacer las diligencias.
¿Sí? Entonces, involucrar a los externos es importante para la dinámica, ¿cierto? Y también garantizar que todos que esos cuidadores puedan tener atención en salud mental y puedan estar en redes que los apoyen para ellos poder ejercer su labor de cuidador, ¿sí? En la mayoría de las alcaldías hay programas para personas con trastorno mental o discapacidad, para niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales, ¿sí? Donde están los CREA se llaman, ¿cierto? Creo que sí. Donde ellos reciben acompañamiento, reciben terapia, todo eso es el distrito, ¿sí? Es de la Secretaría de Integración, creo. Y también, digamos, en esos mismos CREA se están cada vez dando más cursos de formación y de ocupación laboral para los papás, para los cuidadores de esos niños, ¿sí? Entonces, mover las redes institucionales también es fundamental, porque es cierto que a veces no se cuenta con familia o con amigos para llevar, digamos, este peso, ¿sí? Pues lo digo con amor, pero es un peso, ¿cierto? Y entonces hay algunas redes institucionales puestas en juego que permiten recibir ayuda y acompañamiento, ¿sí? Entonces, ya les digo cuál es. Entonces, tener, digámoslo así, conocimiento nosotros como terapeutas de cuáles son esas redes sociales, cuáles son esas redes de apoyo que podemos brindarle a las familias que no tienen otras maneras de ser apoyados, también es nuestro deber, ¿sí? No es solamente brindarles la atención terapéutica, sino si vemos una familia que está increíblemente aislada, una familia, una mamá, lo que sea, que está increíblemente aislada de todas las opciones que tiene a su alrededor para ayudarle digamos, a llevar la labor de cuidado de ese niño, niña o adolescente con un trastorno mental. Si nosotros tenemos información, también podemos ser, digamos, agentes replicadores y que permitan que ellos tengan, digamos, la oportunidad de estar mucho mejor y mucho más acompañados. Entonces hay que investigar, hay que saber de eso. Me preguntaba, Guayivis, ¿cómo estás? Muy bien. La política pública es lo que les decía, y yo se los voy a hacer llegar con Manuel para que ustedes puedan mirarlo. Hay un documento del Ministerio de Salud que habla de cuáles son los, digamos, es un proyecto de política pública, ¿sí? De cuidado para cuidadores. Todas las cosas que el Estado como gran institución tiene que garantizar o puede brindar a aquellas personas que brindan cuidado, ¿sí? Para lo que les digo, formarlo, para que trabajen, para que tengan atención psicológica, para que tengan atención en salud prioritaria, etc. ¿Sí? Porque, por ejemplo, imagínense un cuidador que también se enferma. Si está cuidando a una persona enferma o un cuidador que tiene un niño con una discapacidad profunda, ¿sí? Y se enferma. ¿Cómo se abren, digamos, espacios para atención prioritaria a esas personas de las que otros dependen? ¿Sí? Digamos, es un proyecto de política pública que plantea el Ministerio de Salud para los cuidadores. ¿Sí? Se los hago llegar. Igual lo pueden encontrar por internet, ¿no? Eso está en un documento como unas 15 horas. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta con esto, con estas estrategias? ¿Hay algo que a ustedes les dé curiosidad, que ustedes hayan intentado o hayan visto intentar que nos puedan compartir? ¿Alguna situación que ustedes hayan vivenciado en la que podamos buscar la manera de cómo apoyar a ese cuidador? ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, para responderle un poquito a Angélica mientras ustedes me plantean si tienen alguna otra pregunta, porque el niño que tiene el diagnóstico de autismo entonces termina comportándose de manera mucho más desadaptativa, vamos a decirlo, con su cuidadora principal? Y porque ella, lamentablemente, termina también perdiendo los estribos y recurriendo al castigo físico, al grito, como una manera de control. Hay un dicho, sí, que dice: el mico sabe qué palo se trepa. Todos lo hemos escuchado, ¿cierto? Digamos que al final ese dicho lo que quiere decir es que hay gente con la que nosotros sabemos que podemos traspasar los límites y esa persona no nos va a abandonar y no nos va a dejar.
¿sí? Entonces, creo que en la experiencia que yo he tenido trabajando con niños del trastorno del espectro autista, para ellos mantenerse dentro de los límites y dentro de las reglas y dentro de toda esa cantidad de estrategias que ellos aprenden para poder ser más funcionales, eso requiere una cantidad de energía y desgaste emocional impresionante, ¿sí? Entonces, cuando él está en su lugar seguro, como decían por ahí también, con su mamá, él puede dejar, soltar eso y decir, ya va, espérate, dame un ratico, ¿sí? Esto es muy inconsciente, el niño, digamos, no lo piensa tal vez en estos términos, pero efectivamente la relación sea de manera que el niño sienta que en ese lugar puede ser él mismo, no tiene que estar todo el tiempo pendiente, ¿sí? De cómo cumplir las normas o hacer lo que tenga que hacer, sino que simplemente puede ser, lo cual es increíblemente frustrante y difícil para esa mamita. Por supuesto que lo es, porque uno esperaría que todo ese trabajo, ¿cierto?, que se hace en las terapias puedan ser, digamos, podamos disfrutarlo en la casa. Para eso lo llevamos. Y para eso digamos, se garantiza que el niño tenga todas las herramientas posibles para estar bien. Entonces, ¿por qué puede estar bien afuera? Entonces es luz para la calle, oscuridad para la casa, ¿sí? Pero tiene que ver no solamente con la posibilidad que el niño siente de ser, digamos, o de estar menos estructurado, ¿sí? Pero también tiene que ver con la propia consistencia con la que esa mamita a veces aplica todas esas cosas que se aprenden en terapia. Muchas veces pasa en las terapias que los papás no participan tanto de los procesos terapéuticos, ¿sí? No siempre, pero a veces pasa que las actividades son con el niño. Entonces, a veces los papás no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer o cómo, digámoslo así, reforzar lo que se hace en las terapias, ¿sí? A veces no lo saben, pero a veces también hay poca consistencia porque también estamos agotados, ¿sí? Entonces, si esa mamita puede tener más espacio de fortalecimiento personal y emocional frente a esta situación que debe ser para ella durísima, ¿sí? Que es, bueno, el diagnóstico no es algo fácil, es algo que es doloroso y es algo que es, digamos, retador. Y eso no quiere decir que las mamitas y todos no amen a sus hijos y a las familiares que tengan una dificultad, pero uno no espera que le pase a uno, pues vamos a decirlo así de esa manera. Si nadie está preparada para eso. Entonces, si esa mamá tiene mayores elementos o mayores oportunidades de fortalecimiento personal y emocional, además se involucra bien involucrada en el tema de las terapias, ella también puede ser mucho más, digamos así, consistente en los límites, en las normas, y el niño puede sentir que aunque está en un lugar seguro y puede soltar algunas cosas, no es que lo suelta todo. ¿Sí? ¿Sí te responde eso, Angélica, un poquito? Muy bien, Sandra hace una pregunta interesante. Espérame un segundo. Ajá. Buenas noches. ¿De qué manera podemos aplicar estos temas con el personal para un proyecto de política pública en salud mental? Digamos, es importante, ¿sí?, que el tema de los proyectos de política pública en salud mental se haga teniendo a todos los actores en cuenta. Como les digo, normalmente se hace para los pacientes identificados, para los niños con dificultades o con algún trastorno mental, para los adolescentes, para los abuelitos, y poco se hace tomando en cuenta a los cuidadores y a las personas que se están encargando de, digamos, de nuestros clientes objetivos, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que todo niño, toda persona que vaya a ser protagonista de una política pública está rodeado de un sistema, que primero debe ser su sistema familiar, normalmente, pero también hay otros sistemas más grandes, ¿sí?, que son los macrosistemas, donde esa persona se mueve. Entonces, no es solamente el niño, sino es el niño en la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa familia? ¿Qué le vamos a brindar y qué oportunidades le vamos a brindar de bienestar en la familia? También tiene que ver con el colegio, cómo el colegio se involucra, ¿sí? Y si son colegios que tienen integración, ¿sí?, o colegios donde hay niños
clases, digamos, regulares hay niños con necesidades particulares. Entonces, ¿qué alternativas les brindamos a esos niños para que tengan acompañamiento? ¿Y qué alternativas también les brindamos a los miembros del colegio para que se eduquen en cómo, digamos, trabajar con niños con necesidades diferentes? Porque a veces nadie sabe, los profes no saben, la orientadora no sabe, porque no todo el mundo está formado en esto. Eso tiene que ser parte también de la política pública, que todas las personas que estén en lugares donde haya personas con capacidades diferentes tengan que estar entrenadas en cómo, digamos, brindarles la mayor cantidad de bienestar posible. ¿Sí? Pero entonces también esa familia y ese colegio están en una ciudad, y entonces ¿cómo garantizamos, no sé, mejores rutas de transporte, posibilidades de que tengan atención en salud física más rápido, que tengan atención en salud mental, etcétera? ¿Sí? ¿Sí te responde, Sandra? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Y entonces, mientras se les ocurren las preguntas, el último punto que les quería conversar tiene que ver con el apoyo interdisciplinario. ¿Sí? A ver, espérate. Ajá, ¿dónde podemos leer más? Entonces, como les digo, está este proyecto del Ministerio de Salud, ¿cómo se llama esto? El Ministerio de Salud, ¿sí? De cuidado para cuidadores, ¿cierto? Pero también, digamos, leer sobre niños con necesidades especiales, ¿cierto? En todo material que habla sobre personas con necesidades, sobre todo niños con necesidades particulares, hay capítulos, ¿sí? Y hay espacios donde se empieza a, digamos, a entrenar y a facilitar, digamos, estrategias o pautas para las personas que se van a encargar de ellos, ¿sí? En Internet hay muchísimos recursos sobre trabajo con niños, digamos, no solamente tenerlo como algo, como un referente teórico específico para psicólogos, sino también cómo enseñamos a las familias a informarse, ¿sí? A que ellos puedan leer sobre pautas de crianza, que no necesariamente sean en términos técnicos, ¿sí? Entonces, cómo lidiar o cómo trabajar con los niños, digámoslo así, con niños con necesidades especiales, pero también en el entrenamiento que vamos a hacer, parte de lo que vamos a ver en la parte de la intervención, tiene que ver con estrategias que vamos a implementar nosotros como psicólogos, como un plan de intervención para un niño con un trastorno específico, ¿cierto? Pero también eso incluye qué hacen los cuidadores y los papás de esos niños con esas estrategias y cómo las replican en casa, ¿sí? Pero es importante que uno se eduque pero también eduque a las personas que están cuidando a estos niños que tienen estos trastornos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por último, hay una cosa súper importante que tiene que ver con el apoyo interdisciplinario, que ya lo hemos hablado también. Digamos que la atención de los niños y niñas y adolescentes con trastornos psicológicos o con trastornos mentales no es solamente el trabajo del psiquiatra y del psicólogo, ¿sí? Sino que es un trabajo que involucra a otros profesionales. Entonces, antes de iniciar cualquier tratamiento es necesario hacer una valoración amplia, contando también con toda la historia relacional del niño, niña o adolescente y su estructuración psíquica, y desde esta valoración ver qué tratamiento es el más indicado. Entonces, por eso cuando pensamos aquí también en este entrenamiento, es un entrenamiento que incluye diagnóstico e intervención, ¿sí? Entonces, primero tenemos que hacer el diagnóstico lo más amplio y riguroso posible para asegurarnos que, digamos, lo que vamos a plantear como posibilidad de intervención y de mejoramiento para ese niño y esa familia sea efectivamente lo que ellos necesitan, ¿sí? Pero ese proceso de intervención no solo debe contar con la atención de psicología y psiquiatría, también es necesaria la participación de profesionales de otras áreas que permitan favorecer el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes con trastornos mentales. Terapia ocupacional, fonoaudiología, terapia física, orientación escolar y otras opciones que haya. Si los niños pueden acudir a clases de desarrollo integral que incluyan artes, músicas, danzas, etcétera, digamos, todo eso también ayuda al desarrollo integral de los niños en general y en particular también de los niños con trastornos mentales. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta?
tiene un tipo de evaluación psicopedagógica para el niño como una prueba psicopedagógica, ¿sí? Como de dificultad de aprendizaje o algo así. Eso me preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Voy a preguntar otra cosa mientras Rita me confirma. Si hay un formato, como un formato, ¿sí? Como que instrumentos de valoración se aplican para el diagnóstico, la evaluación psicopedagógica de los niños. Claro que sí, digamos, es importante primero cualquier prueba de CI, es importantísima de saber, pues, coeficiente intelectual. Pruebas de personalidad también son importantes, ¿cierto? Y creo que hay alguna prueba, pero se me escapa el nombre y se los debo para el entrenamiento que permita medir dificultades de aprendizaje, ¿sí? Cómo los niños aprenden y si de esas maneras como están aprendiendo están dentro de los parámetros normales o no. Digamos que tiene que haber todo, no solamente cómo aprenden y si hay una dificultad de aprendizaje, sino también tiene que haber una prueba de personalidad y algo que tenga que ver con sus capacidades. Ojalá sea una prueba de inteligencia que no esté solamente basada, ¿sí?, en el lenguaje, porque hay muchos niños que ya presentan algún tipo de trastorno, que no pueden responder a una prueba de inteligencia o de capacidad intelectual que esté, digamos, ampliamente basada en lo verbal, pero hay otros tipos, ¿sí?, de pruebas que permiten también medir CI en términos de, no sé, capacidad de resolver problemas, lógica, todo lo que tiene que ver con los procesos secuenciales y sucesivos, etc. ¿Sí? Muy bien. Niños con patología dual, ¿a qué te refieres, William? ¿Como física y mental? ¿O cognitiva y de personalidad? Por ejemplo, prueba de déficit de atención. También, digamos, hay varias estrategias y varias herramientas que permiten medir la atención, que permiten medir también lo que tiene que ver con hiperactividad, ¿sí? Para todo, digamos, y eso lo vamos a profundizar muchísimo más en el entrenamiento. Para todos los trastornos que el DSM-5 contempla, hay instrumentos de valoración, ¿sí? Hay unos instrumentos que permiten, digamos, valorar al detalle los niveles de cada uno de esos trastornos y que a medida que tenemos ese diagnóstico, luego podemos plantear las estrategias de intervención independientemente del enfoque en el que estemos como psicólogos, ¿sí? Sea desde lo cognitivo-conductual, sea desde lo psicodinámico, sea desde lo sistémico, podemos plantear estrategias de intervención a partir de lo que los instrumentos digámoslo así, de diagnóstico nos dan. Pero recuerden que no es solamente la prueba o el instrumento, sino también tiene que ver con la observación, con el hecho de cómo el autorreporte de los niños, si lo pueden dar, el reporte de los papás, de los profesores, digamos, para el diagnóstico es importante que involucremos a todos los sistemas donde los niños se desarrollan. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Le quedamos bien? Digamos, lo que yo espero que se hayan podido llevar de nuestro encuentro del día de hoy, ¿sí?, es la importancia de también poner atención a las personas que están cuidando a esos niños que estamos atendiendo, ¿sí?, a esos niños que estamos primero valorando y luego con los que estamos interviniendo. No es solamente con ellos, digamos, aunque ellos se llevan una gran parte del proceso, no es solamente a ellos, sino también a las personas que los cuidan. Es importante que ellos también tengan espacio y que nosotros también nos formemos y tengamos herramientas para brindarles el acompañamiento, digamos, necesario para que puedan estar lo mejor posible y cumplir lo mejor posible entonces su función de cuidador. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Quedamos bien? Muchas gracias, Elena. Muy bien, más entusiasmados. Eso es. Los esperamos con mucho cariño, con mucha, ¿cómo sería? Con mucha expectativa de que vamos a hacer digamos, un espacio en el que ustedes van a salir con herramientas que les permitan sentirse más seguros como psicólogos y también brindar, digamos, un acompañamiento mucho más riguroso,
y, digamos así, amplio a las personas que vienen a pedirles ayuda. Buenísimo, profe, buenísimo. Bueno, mis queridos, mis queridas, sin más decirles que, o mejor, preguntarles, ya me dijeron ahí que está buenísimo, que valiosísimo, ¿les gustó la metodología? Les pregunto, ¿les gusta aprender de esta manera? ¿Les gusta aprender con la profe? ¿Sí les gusta por ahí? ¿Sí les gustó? Escriban por ahí, sí, 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 díganme si sí, si les gusta la metodología. Y ahora les pregunto, ¿ustedes creen que esto complementará su ejercicio profesional? ¿Ustedes creen que esto, como la profe le acaba de decir, les llenará más de confianza para ejercer, para desarrollar? Ok, si la respuesta es sí, yo creo que definitivamente tienen que ser parte de este entrenamiento. Hay que entrenarse, hay que formarse. Yo siempre digo, y soy un apasionado de entrenar, yo todos los meses estoy comprando cursos, y si un mes no compro cursos porque el curso es demasiado largo, pero tan pronto termino, estoy haciendo otro. Y creemos que la base de el fortalecimiento de tu vida está en eso, en aprender, en aprender. El mundo está cambiando, el mundo ya cambió, y quienes van a tener la ventaja del ejercicio profesional es quienes tengan más habilidades, es quienes tengan más destrezas, precisamente que les va a generar esa confianza, que les va a quitar ese miedo, que se van a poder enfrentar al mundo. Así que la idea es que, bueno, tomen, me encanta eso, Giovanna, reinventarse, el reinventarse siempre, avanzar, 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 estar a la vanguardia realmente, nutriéndose para poder seguir, bueno, lleno de esa energía y de esa vibra. No sé si ustedes sienten que después de esta clase su mente como que se les abrió. ¿Cuántos sienten eso? Que su mente como que vieron otra perspectiva. Decir, wow, claro, puedo hacer esto, puedo saber. ¿Quiénes sienten eso? Que tienen otra perspectiva distinta. ¿Vale? Escríbame ahí. Porque imagínate, si así solamente unas cuantas clases, imagínate, quiero que te hagas el puente, que viajes al futuro. ¿Cómo será tu vida profesional, tu ejercicio profesional, la confianza y la seguridad que vas a tener como profesional después de este entrenamiento? Así que la idea es que puedas aprovechar, inclusive recuerda que hasta el 30 hay una super promo y te vas a llevar este entrenamiento que realmente en el valor real de 600,000 pesos es económico con todo el contenido que te vas a llevar, pero te lo llevas por solo 320,000, y además te vamos a obsequiar te vamos a chequear 2 entrenamientos. Por ahí me preguntaban, primeros auxilios psicológicos infanto-juvenil es distinto del otro curso que ya hicimos con el profe Andrés Gamba, ¿ok? Que por cierto, lo vamos a repetir. El del profe Andrés Gamba es primeros auxilios psicológicos, que lo hicimos en conjunto con la profe Gira, ella hizo la primera fase, y con el profe Andrés vamos a repetirlo en vivo nuevamente. Con él vamos a trabajar terapias breves, y son 4 protocolos que él diseñó, no lo vas a encontrar en ningún lado. De hecho, quiero contarte que esa clase no se grabó y se va a volver a dar y no se va a volver a grabar porque hay un tema allí bien particular. Y este de primeros auxilios infanto-juvenil es otro curso, y este te lo damos como regalo por tomar el entrenamiento de psicología, perdón, de psicopatología infantil. Sí, sí, es que te voy a contar un chiste porque me enredo, porque nosotros dentro del equipo reproductivo, para no decir psicopatología infantil, para nosotros se llama pato. Ya, se llama pato. Pato infantil. Excelente. Se llama pato. Entonces iba a decir pato, pero no va a entender el curso. Bueno, pato infantil, psicopatología infantil. Si lo tomas, te llevas primeros auxilios psicológicos infanto-juvenil, que es en vivo, y te llevas además seminario de trastornos del neurodesarrollo con certificación. Ok, todo esto te lo vas a llevar por un solo pago de 320,000 pesos, o si decides en 2 cuotas, que es un poco más fácil para algunos, 2 cuotas mensuales de 175. ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría? Sí, sí, si quiere información y contacto, no sé si mi equipo está por ahí, Manuel, le puedes colocar el link, ahí está el link, ya lo pueden ver en el chat, también en el chat de Facebook pueden encontrarlo. Enlázate con Judith o enlázate con Manuel y te damos la facilidad para que te puedas llevar todo este proceso. Sin más, mi querida profe, muchas gracias. A ustedes, como siempre. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Dale, claro que sí, claro que sí. Entonces, los esperamos y esperamos, bueno, que sean parte de este entrenamiento si decides realmente y quieres avanzar en el proceso. Feliz noche a todos y a todos. Y rápidamente, atentos porque este curso tiene certificación y tienes que hacer un quiz. Después les explicamos eso.